Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito sobre los tres tipos básicos, digamos, de leucocitos que intervienen en la primera parte de la respuesta inmune, esta respuesta innata, no adaptativa, digamos, ¿no? Como para tener una primera idea, hay tres tipos básicos de leucocitos que son capaces, por supuesto, de unirse a algún agente invasor. En este caso siempre lo vamos a ver aplicado a los antígenos eritrocitarios, plaquetarios y leucocitarios. Pero para empezar a hablar sobre los macrófagos, las células dendríticas que participan, los neutrófilos polimorfonucleares, etcétera, y las células asesinas, las NK, digamos, como para empezar a pensar en este santuario de microorganismos en el cual nos convertiríamos si no fuera por nuestro sistema de defensa, que empieza teniendo su residencia más importante en la piel, pero que bueno, también están en otros fluidos, ¿no es cierto? Y que participan de determinadas células en determinados órganos principales, como puede ser en el hígado las células de Kupfer, o células en la piel, ¿no es cierto? Es decir, los macrófagos van a estar ahí, digamos, para justamente fagocitar y digerir microorganismos y células también tumorales que podrían sobrevivir, podrían dividirse y completar y cambiar nuestra identidad desde el punto de vista epigenético, ¿no es cierto? Las células dendríticas son también fagocíticas, están también en la picota en la actualidad porque este, derivadas de los monocitos, por supuesto, digamos, son importantes en la activación de los linfocitos T, que son inmaduros, así que desde ese punto de vista son importantes. Además de la inmunidad innata, nosotros tenemos que pensar en el sistema de proteínas que configuran el sistema complemento, aspecto que también vamos a desarrollar en clases ulteriores, digamos, eh, y lo vamos a desarrollar particularmente porque aquellos anticuerpos que logran fijar complemento, digamos, tienen una actividad clínica más dominante. Desde el punto de vista, digamos, de la inmunidad adaptativa, digamos, siempre vamos a estar hablando de la posibilidad de que un sujeto, digamos, genere cierta memoria en linfocitos B. Eh, Recuerden que siempre la diferenciación, la clonación de los linfocitos B, motivada por ciertas citoquinas, están eh, en los linfocitos B de memoria o en los plasmocitos que van a liberar anticuerpos. En este sentido, digamos, la inmunidad humoral, ustedes saben que humor viene de, quiere decir líquido, ¿verdad? Y antes en la historia de la medicina se miraban las cosas a través del humor, ¿no? Cómo está su bilis, cómo está su sangre, su plasma, su orina, su esputo, ¿no es cierto? Bueno, básicamente cuando pasamos a hablar sobre la inmunidad humoral nos encontramos con nuestros amigos los linfocitos y lo que puede dar lugar, por supuesto, a las respuestas inmunitarias que son de interés para nosotros son, por supuesto, las transfusiones, la gestación, los trasplantes, la drogadicción de venosa, dando lugar, de alguna forma, a tres tipos de respuesta inmunitaria, ¿verdad? Es decir, una respuesta a lo inmune, nos referimos a justamente agentes extraños, distintos de nuestra economía genética, y al cual nosotros hacemos frente. Autoinmunidad, cuando hay una falla de la tolerancia autoinmune, estamos hablando de procesos autoinmunes, ¿no es cierto? Y heteroinmunidad nos estamos refiriendo a cuando generamos una respuesta inmunitaria interactuando con seres de otra especie, ¿no? En la inmunidad humoral, los antígenos que nosotros reconocemos que están en la superficie celular y que ya vamos a discutir con mucho detalle sobre los plaquetarios, eritrocitarios y leucocitarios, van a ser reconocidos por los linfocitos B, obviamente. Cada uno expresa una inmunoglobulina específica para un único epítope antigénico. Ahí vemos el receptor del linfocito B, el BCR, ¿no es cierto? Es decir, lo que nosotros vamos a estar analizando es cómo logramos activar estos linfocitos, y en ese sentido sabemos que los linfocitos B, digamos, eh, radica la especificidad en esa molécula BCR que, al igual que una inmunoglobulina, tiene, por supuesto, cuatro cadenas, ¿no es cierto? Dos pesadas y
dos livianas, y hay una parte residente, que es la constante, en la que caracterizamos al isotipo, ¿no es cierto? Y cuando hablemos de las regiones hipervariables acá, siempre vamos a estar hablando del idiotipo, ¿no? En este caso hay una parte que está anclada en la célula, y a través del mecanismo T independiente, ¿independiente de qué? Independiente de linfocitos T, ¿no? De linfocitos T helper, por eso la H que vemos ahí, ¿no? Entonces, puede ser que simplemente, digamos, con ese receptor, coadyuvado por moléculas del sistema mayor de histocompatibilidad, logre capturar directamente un antígeno que está circulante, pero hay otros mecanismos T dependientes, digamos, en donde va a intervenir un linfocito T helper, ¿no? En este caso, el linfocito B podría ser directamente eh, también considerado una célula presentadora de antígenos. El linfocito B, básicamente, a través del mecanismo T dependiente, lo va a endocitar, ¿no? A diferencia de lo que pasaba anteriormente, que simplemente lo reconocía por la estructura preexistente en su membrana, lo va a endocitar y lo va a exponer junto a la molécula coestimuladora del complejo mayor de histocompatibilidad 2, que ustedes ven ahí color celeste, ¿no es cierto? Y en paralelo a esto, una célula presentadora de antígeno, ¿no? Una célula presentadora puede ser una célula dendrítica o un macrófago que fagocitó este antígeno y lo procesó. Siempre tiene que ser el mismo epítope, esta es la cuestión, ¿no? Epítope me refiero a la conformación antigénica, y cuando hable de parátope me voy a estar refiriendo a los anticuerpos, obviamente, y expresan un determinado antígeno, decía, ¿no? Esta cuestión, digamos, por supuesto, lo que hace es activar el linfocito T helper 2 y va a permitir la liberación de interleuquina 2, que va a modificar para que de alguna manera aumente la cantidad de células B. Y estas células B, digamos, van a estar a propósito de la exposición TCR y de interleuquina 4, procesando su proliferación, su diferenciación a células plasmáticas y a células de memoria. Por supuesto, estamos hablando de mitosis, ¿no es cierto? De la multiplicación de las células de clones B. De este modo vamos a tener una serie importante de inmunoglobulinas circulantes que podrán tener o no cierto grado de evanescencia. En este sentido, digamos, vale la pena, y es algo que también vamos a desarrollar nosotros durante nuestro trabajo aquí. Vamos a hablar de cuánto duran los anticuerpos, cuáles son los que más duran, si pueden o no dar pruebas de compatibilidad negativa, algo que al tiempo se positiviza, ¿no es cierto? Estas cuestiones que a veces entramos en conflicto. Por supuesto que la hipersensibilidad tipo 2, digamos, como resultante, significa que hay una respuesta, digamos, inmune, adaptativa, de lo que estamos hablando, ¿no? Y que es exagerada y que es producida por diversos tipos de antígenos, pero acá vamos a hablar de las reacciones de repetición de contacto con un antígeno eritrocitario, plaquetario o leucocitario, y que están descritos dentro de las prácticas transfusionales. La hipersensibilidad tipo 2, digamos, puede ser citotóxica cuando la inmunoglobulina de la clase IgM o IgG se unen al antígeno de la superficie y pueden inducir daño selectivamente a las células o los tejidos. También cuando no se haya, digamos, directamente relacionado con los hematíes o con los antígenos plaquetarios, etc. Las reacciones transfusionales, digamos, son producidos por anticuerpos de grupos sanguíneos. Entonces nosotros en nuestro próximo encuentro vamos a estar hablando de cuáles son esos antígenos de grupos sanguíneos, y vamos a ver que en ese sentido, digamos, podrían haber digamos, anticuerpos naturales, que lo vamos a llamar de esa manera, o también hay anticuerpos que son adquiridos, ¿no? Producidos por la exposición a ciertos antígenos. Y vamos a ver que desde ese punto de vista, digamos, hay otras clasificaciones posibles, como llamarle irregular cuando no se espera, o sea, una cuestión de frecuencia, o regular cuando sí se espera. La cuestión es que estos anticuerpos podrán actuar de diversas formas, como ven ustedes, con un objetivo bastante claro, digamos, que es
pelearle la posición, digamos, a un antígeno extraño. En ese sentido, vamos a desarrollar aspectos vinculados a la importancia clínica de los anticuerpos, sobre todo los eritrocitarios, y vamos a hablar un poquito de las variables que hacen a esta situación, ¿no? En principio, digamos, contarles que, por supuesto, la variedad isotípica impacta por la posibilidad de fijación de complemento o no. Y en ese sentido, nosotros tenemos una descripción bastante clara a lo largo de toda la historia de la inmunomatología de cuáles son los idiotipos que acompañan generalmente isotipos particulares. En ese sentido, nosotros pensamos, por ejemplo, como allí está expresado que la mayoría de los antiluceran A son de tipo IgG4, así como los anti-D probablemente sean de tipo IgG1 o 3, ¿no? Este es uno de los aspectos que hacen a la clínica importancia. Otros aspectos están vinculados a la cantidad de copias por célula de los antígenos, es decir, a la densidad antigénica. Y cuando hablamos de transfusiones, vamos a hablar también que importa la dosis, en la cantidad de matíes que vaya a transfundir o la cantidad de hemorragia feto-materna en el caso de una enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces, en este sentido también podemos pensar en variabilidad, ¿no? Así como pensamos que un JKB tiene expresiones de 1.4 por 10 a la 4 sobre la membrana eritrocitaria de copias por célula, y la mayor parte de los anticuerpos que están dirigidos contra este antígeno blanco son de naturaleza IgG3, por eso la clínica importancia de estos anticuerpos en particular.